Gracias a Dios, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos das para abrir tu palabra, para meditar en ella, para aprender, Señor, para continuar, Señor, estudiándola y tratar de salir mejor, Señor, de cómo entramos, obedeciendo lo que el Espíritu Santo nos habla, nos dice. Señor, permite que podamos escucharle, podamos entenderle, podamos sobre todo, Señor, poner en práctica estas enseñanzas para nuestras vidas. Bendice a cada hermano, Señor, y pues te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos, pues gracias a Dios que podemos estudiar este pasaje. No sé si les comenté, ¿verdad? Cuando empezamos este tema el día de ayer, el domingo pasado, pues les decía que nos podíamos estacionar en estos capítulos, versículos, un buen tiempo. Y bueno, pues es momento de hacerlo. Pues este capítulo, hermanos, como les decía yo, es un capítulo muy interesante y esos versículos nos dirigen la atención a lo que es la santificación. Ya hemos estado platicando la semana pasada. Es una doctrina, es algo en lo que vivimos. Nosotros vivimos la doctrina en la vida cristiana, es una práctica, no es un concepto nada más, sino es una práctica, es una actitud, es una forma de vida, ¿verdad? Es una forma de vida. Y hemos visto algunas, pero lo que quisiera yo mencionar es que la santificación es también un periodo de vida que va de la justificación, o sea, cuando hemos sido justificados y hemos creído y hemos sido limpiados y hemos sido regenerados y hemos nacido de nuevo, hasta la glorificación. O sea, cuando lleguemos al final de esta carrera, al final de esta jornada, y podamos presentarnos delante de nuestro Dios, limpios, santos, sin mancha, dice la palabra. Entonces, todo este periodo que nos queda por vivir aquí en esta tierra es un periodo de santificación. No sé si ustedes han escuchado o leído alguna vez el libro que se llama El progreso del peregrino. Sí. Bueno, eso es lo que hacemos nosotros, estamos en un peregrinar en esta vida y vamos progresando en nuestra santificación. Pasamos de la justificación a la glorificación por medio de la santificación. Y estamos sumergidos en este progreso, haciéndonos o debiéndonos hacer cada vez más santos, cada vez más semejantes a Jesucristo, cada vez más semejantes a nuestro Dios. Esa es la santificación. Si tú amaneces el día de mañana y dices, no he cambiado nada, no
no he sido mejor cristiano, pues déjame decirte que estás perdiendo el tiempo, estás estancado, tienes que hacer algo para seguir en ese camino. Decíamos también que la semana pasada les di solamente 2 escalones, ¿verdad? Llenarnos de la palabra y la obediencia. Esos 2 escalones es el comienzo de la santificación. Es el comienzo. Pero también, como les dije, ahora podemos ver en estos textos que hay indicativos. ¿Qué son los indicativos? Gramáticamente son órdenes de acciones que hay que hacer. Porque aquí sí tenemos que poner de nosotros, ¿verdad? Pero ya como nuevas criaturas. Entonces hay indicativos en este texto que son que es la premisa fundamental, que está simplemente en el versículo 1. Dice, si pues, ¿verdad? Habéis resucitado con Cristo, ¿verdad? Dice el versículo 3. Ese es el primer indicativo. Si hemos realmente resucitado con Cristo. El segundo indicativo está en el versículo 3. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Dice el versículo 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. Así pues tenemos esta declaración indicativa muy poderosa, si pues habéis resucitado con Cristo, si habéis muerto con Cristo. Y esto también se reitera en los versículos 9 y 10, cuando dice, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestíos del nuevo. Es un hecho. Moriste con Cristo, resucitaste con Cristo, y al hacerlo te despojaste del viejo hombre y ahora eres una nueva persona. Y otra declaración en el versículo 12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Verdad? Y aquí yo les comentaba y les comento, cuando uno es invitado a una boda, hay unas bodas que tienen, las invitaciones traen reglas de cómo se debe vestir, reglas de etiqueta. Yo me acuerdo que una vez fuimos a una boda que decía blanco y negro. ¿Sí saben lo que es eso? ¿Cómo? Blanco y negro. Tiene uno que ir de smoking, ¿verdad? Camisa blanca, corbata, demonio, smoking. Y la mujer tiene que ir de un vestido largo, negro o blanco. No puede ir de ningún otro color. Es tan elegante la situación que o el negro o el blanco son los únicos aceptados o bien vistos. Bueno, hermanos, revestíos. Esta es una invitación, dice, santos y amados. Es mejor que el blanco y negro, más elegante, con más caché, con más categoría. Hijos de Dios, santos y amados. Imagínense cómo nos vamos a presentar a las bodas del Cordero. Me emociona. Santos y amados, revestidos de amor, completamente puros. Dios nos eligió para ser santos y amados. Somos elegidos de Dios, fuimos elegidos por Dios antes de la fundación del mundo para estar con Cristo. Porque cuando Él murió y cuando Él resucitó, entonces nosotros vinimos a esta vida nueva. Esta nueva vida deja de lado los remanentes de esa vida vieja y abraza ahora los elementos de justicia particulares de la nueva vida. Y esto también nos lo explica el mismo Pablo en Romanos, y en términos más familiares, los versículos de Romanos 6, del 8 al 11. Y perdón, les di estas hojitas para que ustedes también anoten ahí los textos que de repente surgen en algunas de estas notas. Adrede no pongo en las hojitas los textos para que ustedes los capten y los anoten, si es que les interesa. Pero bueno, dice Romanos 6, del 8 al 11, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él.
sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y luego lo mejor, hermanos, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos en Cristo. Cristo está en nosotros, por supuesto. En Él morimos, en Él resucitamos. Ese es el indicador fundamental para la santificación. Somos personas nuevas. Versículos 16 al 18 del mismo Romanos 6 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien os obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Y como resultado de esto, dice el versículo 19: hablo como humana por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y luego en el versículo 22: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto ¿qué? La santificación, y como fin la vida eterna. Hermanos, sin santificación no hay vida eterna, porque si no estás en el proceso de santificación, pues no has sido regenerado, no has nacido de nuevo, no eres salvo. Aquel que lleva años estancado en la santificación, que revise su salvación, que revise su salvación. Porque si está estancado, hermanos, hay un problema serio. La iglesia está llena. Y yo le decía al Señor: Señor, déjame terminar de compartir esto antes de que vengas. No sea que venga mañana y algunos no comprendamos y se queden. Hermanos, esta es una realidad, son hechos sobre los creyentes. Hemos resucitado con Cristo porque morimos con Cristo. Y como tal, nos hemos despojado del viejo ser y nos hemos revestido del nuevo. Somos elegidos por Dios para la santidad como sus amados. Y esto nos lleva a muchos imperativos. Dicen, nada más para ver algunos verbos que nos dan órdenes, dicen: considerar, dejar todo, revestirnos, despojarnos, dejar que la paz reine en nosotros, dejar que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Todos esos son imperativos, son órdenes. Cada mandamiento aquí se basa en el hecho de que somos nuevas criaturas. Aquel que no es nueva criatura, aquel que no ha nacido de nuevo, no puede revestirse, no puede despojarse del viejo hombre, no puede dejar que la paz reine en él. Y esta es la realidad de la santificación. Hemos sido justificados ante Dios, por tanto hemos nacido en la familia de Dios, hemos sido regenerados y ahora vivimos en el proceso de ser cada día más santos. Así que, como resumen de lo que vimos la semana pasada, Dios, por gracia soberana, nos hizo morir en su muerte. Dios, por su gracia soberana, te hizo resucitar en su resurrección. Y ahora estás vivo en Cristo como una nueva creación en unión con el Hijo de Dios. Y estás capacitado para despojarte de los remanentes de la vida vieja y revestirte de los elementos de la nueva y de la vida justa. Y ese es el proceso de la santificación: despojarse y revestirse, estrenar cada día algo nuevo.
Hermanos, si en mi carne me está estorbando algo, decir una mentira, pues me la quito y me pongo la coraza de la verdad o de la justicia o la palabra. Algo que me cubra. Hermanos, es la obra progresiva de la palabra y del poder del Espíritu que nos conforma más a la imagen de Jesucristo. La Escritura es clara en cuanto a que este es un mandato para que seamos santificados. Fíjense ustedes que dice Primera de Tesalonicenses 4:13. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis del pecado. ¿Qué dice? Que os apartéis de la fornicación. Es sencillo, es muy claro. Ese es el plan de Dios, ese es el propósito de Dios, ese es el diseño de Dios. ¿Cuánta gente dice, ay, es que no sé qué quiere de Dios mío? ¿Qué quiere Dios de mí? No sé, ¿cómo le hago para saber qué quiere Dios de mí? Hermano, apártate del pecado, punto. Eso es lo que quiere Dios, es tu santificación. Y yo, tío, no le hagas al dengue. El objetivo del ministerio de los pastores, hermanos, de los que predicamos aquí, es la santificación del rebaño. Para eso el Señor ha puesto maestros y predicadores. Por eso necesitamos que haya clase de jóvenes y de niños. Porque el ministerio de ellos es la santificación de los rebaños, nuestro ministerio, pues. Así que si alguien quiere pastorear, quiere predicar el rebaño de Dios, es para alimentarlo. Si pastoreas al pueblo de Dios, si eres predicador, eso es lo que estás llamado a hacer. Estás llamado a ayudar al pueblo de Dios en el proceso de la santificación. Eso es lo que hacen los pastores. ¿Qué hacen los pastores con las ovejas? ¿Verdad? El Salmo 23 nos dice, en lugares de delicados pastos me harán descansar. O sea, los pastores llevan a las ovejas donde hay alimento, mejor alimento, del mejor. Eso es lo que hacen los pastores. Es ayudar al pueblo de Dios en ese proceso de santificación. La obra nace en la palabra y el espíritu, pero el pastor tiene la responsabilidad de distribuir la palabra para que el espíritu pueda usarla para la santificación del pueblo de Dios. Por eso, hermanos, es importante venir a la iglesia. Colosenses 1:28 dice, fíjense lo que dice Pablo, a quien anunciamos, está hablando Pablo, ¿a quien anuncia? A Jesucristo. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús. ¿A quién? A todo hombre, al rebaño. Esa es la labor del pastor. A que el nuevo creyente recién nacido pueda madurar en Cristo. El objetivo del ministerio es amonestar a cada persona, enseñar a cada persona con toda la sabiduría bíblica, para presentar a cada persona completa en Cristo. Y Pablo trabajaba hasta el cansancio para ver al pueblo de Dios madurar en Cristo. Fíjense que Pablo tenía un compañero también, cuando él escribió Colosenses, la carta a los Colosenses, se refiere a este compañero y a este amigo en Colosenses 4:12. Era un hombre llamado Epafras, no sé si lo han oído, que era miembro de la iglesia de Colosas. Y Pablo da un breve informe sobre Epafras en este versículo, en donde dice que al igual que él es un esclavo de Jesucristo. Y dice en Colosenses 4:12, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. ¿Y qué hace Epafras? Dice, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Ese era el pastor Epafras. Y estaba ahí con Pablo trabajando y haciendo otras cosas,
pero siempre se recordaba de su rebaño. No sé si era el pastor, pero era un hermano que estaba preocupado por el crecimiento de sus compañeros de milicia. Epafras y Pablo comparten el mismo objetivo. Pablo en su ministerio, Epafras con sus oraciones y en su ministerio. ¿Qué es lo que querían? Ver al pueblo de Dios alcanzar la plena madurez en Cristo. Y así se lo dice Pablo a los colosenses, dice, y vosotros estáis completos en Él, ya no necesitan nada. En Gálatas 4:19 Pablo expresa el mismo deseo con un lenguaje muy firme. Les dice, fíjense ustedes, a los Gálatas, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué está haciendo Pablo? Instruyendo, después de que les dice, oh Gálatas insensatos, ¿cómo se han podido dejar engañar? ¿Se acuerdan que ya estudiamos esta carta? Bueno, pues ahora les dice, sufro de la manera en que una mujer da a luz con esos dolores, porque me preocupan hasta que Cristo sea formado en nosotros, hasta que sea una persona madura y ya no se dejen engañar por cualquiera. Usar este verbo fuerte, esa es la pasión del ministro fiel de Pablo. Efesios 4:11 al 13 encontramos otra evidencia, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿a fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la mejor santificación. Esto es absolutamente claro, hermanos. Y ese es el objetivo del ministerio pastoral y de enseñanza. La semejanza a Cristo en el pueblo de Dios. Filipenses 3:12 en adelante es otro ejemplo. No lo voy a leer porque no nos tardamos muchísimo. Pero hermanos, que quede absolutamente claro, el objetivo de cualquier pastor, de cualquier maestro en el reino de Dios, es la santificación de las personas, es la edificación, la responsabilidad de ser un instrumento de Dios mediante el cual se contribuye a la obra del Espíritu Santo para llevar a todos los hermanos a la conformidad de Cristo, a la semejanza de Jesucristo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y Pablo, el autor de los Hebreos, en Hebreos 12:2, nos indica la mejor manera de lograrlo. Una frase muy pequeña. No se pierdan, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, no nos perdamos, no perdamos el objetivo, no perdámonos de aquí para allá, de allá para acá, y ahora. No, hermanos, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. No hay otro. Por tanto, la santificación, hermanos, exige que mantengamos la mirada puesta en Jesús, quien es la meta, a quien queremos emular. Por eso existen las iglesias, hermanos. Por eso existen. Tú no puedes solo. La iglesia es la que te edifica. La iglesia es la que te cultiva. Las iglesias, existen líderes y pastores en las iglesias que son instrumentos para santificar a los santos, quienes a su vez en este crecimiento podrán luego salir y predicar y vivir vidas piadosas. ¿Para qué? Para atraer más. Ese es el efecto multiplicador. Quien diga que no necesita venir a la iglesia, pues no quiere ser santificado,
no está en el camino del progreso de santificación. Y ahí yo pregunto, tal vez no ha nacido de nuevo. Hermanos, ese es el peligro. Cuando realmente la gente pone su prioridad en todo. Y si yo tengo los domingos la posibilidad de venir a la iglesia, pero me sale un desayunito con aquel cuate que fíjate, no voy al desayuno porque pues es mi cuate. Pues que me invitaron a ver el partido y pues es que me da descanso. ¿Y la iglesia? ¿Dónde quedó la iglesia? No, es que tengo un compromiso bien importante, pues este es un negocio que me puede salir, ¿no? ¿Y qué pasa en la iglesia? No, es que la familia es primero, y fíjate que es cumpleaños, no sé qué, cualquier pretexto es bueno para no venir a la iglesia, para no participar de esa edificación, de ese crecimiento. Y por eso, pues yo me voy al fondo, hermanos, discúlpenme, yo me voy. Pues revisa tu salvación. Si tu prioridad son otras, pues está bien, pero revisa. No digas que eres santo, mejor preocúpate por eso primero. Nace de nuevo. En el cristianismo actual, hermanos, en la cultura popular, hay muy poco interés en la santificación. La gente quiere vivir como el mundo. Quiere ser cristiano y quiere vivir como el mundo. Quiere pisar los dos mundos y se me llevo lo mejor de los dos mundos. Hay quienes predican que no es necesario congregarse. No, una vez que ya el Espíritu de ti, ya, él solito te va a enseñar. No te preocupes, tú ya eres de Cristo, ya puedes hacer lo que quieras con tu vida, porque ya, no, olvídate ya. No necesitas ni venir a la iglesia. Pastores que dicen eso. Quienes predican que no es necesario congregarse, ir a la iglesia, o que no es prioritario, que si surge cualquier otra cosa, invitación, evento, pues no vayas. Y es porque, hermanos, no entienden cuál es la función de la iglesia. No entienden qué es la iglesia y no entienden cuáles son los propósitos de Dios. La obra del Espíritu Santo y la obra de la palabra. Hay quienes en la iglesia vienen y disfrutan los cantos y las alabanzas y el aplauso y el espectáculo y el show. Y comienza la predicación. Está bien, bueno. Y se salen a tomar un café y acabó la predicación. Pues, ¿qué es eso? Sí hay, créanme que sí hay. No entienden qué es la iglesia, no entienden cuáles son los propósitos de Dios, no entienden cuál es la obra del Espíritu Santo y la obra de la palabra. Pero así es el cristianismo de la cultura popular. Poco interés en la santificación, poco interés en la santidad. Hay poco interés en la madurez cristiana. Hay poco interés en la semejanza a Cristo y se nota en gran parte del cristianismo de hoy en día porque es inmaduro, infantil, superficial, emocional, entretenido, egocéntrico. Y en muchos lugares hay una forma de teatro religioso que acepta plenamente la evidente inmadurez de la gente. Y la prueba evidente de ello es el desprecio por la santificación de la iglesia. Una de las evidencias del desdén de la iglesia por la santificación es la propagación hostil de la división en la iglesia a través de temas como la justicia social, la justicia económica, racial o cualquier otra teoría crítica. Pero en esencia lo que hacen es intentar deconstruir la vida humana y clasificar a cada persona en una categoría de identidad. Y ahí comienzan las divisiones. ¿A ti te gusta el pandero? Sí. Vete con la iglesia. ¿Tú eres rico? Pues mira, ahí hay una iglesia en Las Lomas. ¿A ti te gusta que sea cortito? Pues ahí el sermón por aquí.
O tú eres güerito, o tú eres rico, en fin, hay infinidad de divisiones. Estas teorías, en esencia, lo que hacen es intentar deconstruir la vida humana y clasificar a cada persona en categorías de identidad. Hay innumerables grupos donde te puedes identificar o categorizar, y esto ha creado en nuestra cultura lo que ahora llamamos política de identidad. ¿Y saben dónde empezó? En los gobiernos. Es una política destructiva en todos sentidos, porque es destructiva para nuestro país, es destructiva en el nuevo discurso político, porque legitima esta mentalidad de victimización y de buscar responsables por todos lados y por todas las cosas que inclusive nadie ha hecho, sino personas de su mismo grupo que lo han logrado, digamos, ensombrecer y esconder a los culpables. Y este discurso se ha infiltrado también en México. Estaba yo leyendo ayer una carta de es una provincia en España, que le manda a la presidente de México, con motivo de que le pedimos que nos pidieran perdón, pedimos que el rey Juan Carlos nos pidiera perdón por la conquista. Y es una carta como de 3 cuartillas donde explica realmente que no hay razón y que ni siquiera ellos son los culpables. Porque cuando ocurrió lo que ocurrió, ni siquiera existían ni España ni México. Eran reinos diferentes. En fin, pero esto también se ha infiltrado en la iglesia. Eso de creerse las víctimas también se ha... Aquí están todos los pobrecitos, los que son alcohólicos, todos los que son drogadictos, todos los que les encanta su pecado y no lo pueden dejar, porque no han pedido perdón, porque no se han arrepentido, porque en las iglesias no se predica el verdadero arrepentimiento. Al final, lo malo va a la iglesia, hermanos. Y fíjense ustedes que esta corriente que sucedió cuando el liberalismo destruyó todas las denominaciones, hoy aquellas denominaciones históricas que trabajaban, que tenían sociedades misioneras, que estaban expandiendo el evangelio a toda criatura, el verdadero evangelio, se han diluido. Y hoy, hermanos, el liberalismo, que era el evangelio social, ¿se acuerdan ustedes de la teología de la liberación? Donde los curas y los pastores se inscribieron en las revueltas sociales y civiles. Este es el Ejército de Liberación Nacional en Chiapas. Este liberalismo, que era el evangelio social, donde decía que necesitamos llegar a la gente a nivel social antes que preocuparnos por sus almas, y antes que preocuparnos por sus almas debemos cuidar sus cuerpos, su alimento. Eso fue lo que destruyó a las denominaciones como la episcopal, la presbiteriana, la baptista, la metodista, y las orilló a muchas de ellas a inclusive aceptar doctrinas heréticas. Y hoy hay iglesias de estas denominaciones que aceptan matrimonios gays en casa. O sea, ahí están, pero están mal. Hermanos, ¿por qué? Porque han apartado la santificación como objetivo principal de la iglesia. La iglesia tiene como objetivo el caminar juntos en un progreso para ser santos. Por eso se emplea, creo que más de 60 y tantas veces el mandato unos a otros, amaos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Hasta aquí, hermanos,
Hemos hablado de la premisa de la santificación, del progreso de la santificación. Y ahora quiero hablarles de la participación en la santificación. Fíjense ustedes, volvamos a nuestro pasaje y al versículo 11 que dice: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Hermanos, todos aquí somos nuevas criaturas, ¿sí? Todos aquí hemos nacido de nuevo. Entonces nuestro objetivo es avanzar en la santificación progresiva hacia la semejanza de Cristo, abrazando el pleno conocimiento de Cristo como se revela en las Escrituras. Y al hacer esto somos transformados a su imagen, lo que vamos a leer en 2 Corintios 3:18. Y en el versículo 11 usa la palabra no hay, ya no hay. Y es una frase en griego muy interesante que significa no solamente no hay, significa no está. No está ahí, no está presente, no existe. Eso es lo que significa no hay, no existe. Y entonces estamos involucrados en un nuevo ser conforme a la imagen del Señor Jesucristo, en el cual ya no existe ser griego o ser judío, ser mexicano, ser gringo, ser europeo, ser africano. Ya no existe, eso ya no es, ya no hay, ¿verdad? Ya no hay circuncidado, ni circunciso, bárbaro, ni escita, libre, ni esclavo, sino que Jesucristo es el todo y es en todos, y ya no hay ninguna distinción. Las mismas dos palabras en griego se usan en 1 Corintios 6:5, como traducidas como no entre vosotros, o sea, no existe entre vosotros. Y Santiago 1:17, donde dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en quien no hay mudanza. Dios es el mismo, no hay cambios en Dios, es la misma palabra. Entonces, ¿qué pasa? En Gálatas 3, 26 y 28, la misma frase griega se usa 3 veces en el versículo 28. Fíjense, voy a leer desde el 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. ¿Y qué dice? Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 3 veces, no existe, no existe, no existe. Tenemos una nueva identidad. Y nuestra nueva identidad es ¿quién? Cristo. Por eso somos cristianos, somos cristitos. Cristo es el todo y en todos. Cristo es el objeto universal de nuestro amor y de nuestra adoración. Estamos en Cristo, Cristo está en nosotros. Las identidades anteriores no existen, ya no están. 2 Corintios 5, 14 y 15, Pablo afirma con mucha fuerza esta misma verdad. Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, nos enjaula, nos aprieta, nos contiene. Pensando esto, dice, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cristo murió por todos, por lo tanto todos morimos en Cristo. Morimos a la vieja vida con todas las identidades y definiciones que pudiéramos tener. Y aunque eran judíos, gentiles, circuncidados, incircuncisos, bárbaros, escitas, esclavos, libres, hombres, mujeres, todo en el mundo anterior, en Cristo, esas cosas ya no tienen lugar. Cuando Cristo murió, todos morimos en Él, dice el versículo 15. Murió por todos, para los que viven, ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si Cristo es el todo y está en todos, vivimos para Cristo, Cristo lo es todo. Estamos en Cristo, estamos en la familia de Dios. Tenemos un nuevo Padre.
Tenemos una nueva familia, tenemos un nuevo hermano, una nueva hermana con quien nos vamos a identificar porque somos iguales a Cristo. Tenemos nuevos hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque todo gira alrededor de Cristo. Por eso dice el versículo 16, por tanto, de ahora en adelante no conocemos a nadie según la carne. O sea, ya la carne ya no existe para nosotros, es en el espíritu en el que nos movemos. Y yo cuando veo al hermano, ¿cómo lo veo? Pues no lo veo como es, yo veo a Cristo en él. Pablo dice, y que antes de que fuera en el camino de Damasco, él conoció a Cristo en la carne, lo conoció en la carne porque pues sabía quién era Cristo, sabía del movimiento, sabía todo lo que estaba pasando. Y Pablo odiaba a Cristo y perseguía a quienes creían en él, pero luego lo conoció en persona y dice, y ahora lo conozco en el plano espiritual. Antes lo conocía como alguien a quien odiaba, pero ahora lo conozco como mi Señor y como Salvador, a quien amo. Antes conocía a los cristianos como aquellos a quienes perseguía y los odiaba porque amaban a Cristo, pero ahora ya no los conozco en la carne, los conozco en Cristo. ¿Y qué? Y los amo. Por eso después sigue el versículo 17, que todos lo sabemos, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Las cosas viejas pasaron. Pero de veras, hermanos, pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir las cosas viejas? La vieja identidad. Ya pasó. Todo es nuevo. Pablo está tan transformado que ha perdido todo su odio original hacia Cristo y todos sus prejuicios perversos contra los cristianos, y su perspectiva cambió drásticamente. Él ama a quien odiaba y ama a quienes amaron a quien odiaban. Todo cambió. Como hijos recién creados de Dios, creados por nuestro Padre Celestial espiritualmente, que hemos sido incluidos en su familia, ya no nos vemos en categorías humanas. Así no es como definimos a nuestro pueblo. Todos somos uno en Cristo. Como cristianos, colectivamente dejamos de un lado las viejas cosas y los horribles pecados que traíamos. El prejuicio social, el resentimiento, los celos, el odio, el racismo, lo que sea, ya no existe. No están en la iglesia y no tienen cabida en la iglesia. Sé que hay mucha gente que está interesada en su ascendencia, pero nosotros simplemente tenemos que rastrear nuestra ascendencia a la hora en que hemos nacido de nuevo en Cristo. Esa es nuestra nueva ascendencia, ya no importa. Mi esposa decía que ella tenía un 6.5 de sangre irlandesa. Y cuando murió mi papá, descubrimos que yo tengo un cuarto de sangre francesa. Entonces yo lo presumí. Pero eso pasó ya, eso no importa. Porque Cristo me cambió. Y ahora somos nueva criatura. ¿A partir de cuándo? Del 17 de enero de 1970. Ese día yo nací de nuevo. Amén. El 17 de enero de 1970. Tenía yo casi 12 años. Pero el Señor me apabulló. Y yo nací de nuevo ese día. Que tuve mis altos y mis bajos, de lo que ustedes quieran. Sí, pero ese día yo nací de nuevo. Y si me mantuve enano por muchos años porque no crecía, no me desarrollaba, pues fuera mi culpa, porque no había entregado toda mi carne a Cristo. Y todavía me falta y voy camino. Todo cambia, hermanos, como hijos recién creados.
Dejamos de lado los viejos y los horribles pecados. Ahora bien, debemos de entender esto porque es impactante, es una verdad tremenda y alarmante para el mundo antiguo. Porque sabemos que judíos y gentiles estaban totalmente separados. Se odiaban, sobre todo los judíos odiaban a los gentiles. Los gentiles no saben ni por qué, pero de nacimiento eran enemigos de los judíos. Los circuncidados y los incircuncisos, los bárbaros y los escitas. ¿Ustedes saben quiénes eran los bárbaros? Eran los pueblos del norte que trataban de invadir la frontera del Imperio Romano. Los galos, los germanos, todas esas hordas bárbaras que venían a invadir el Imperio Romano y eran malos. Y algunos habían llegado y se habían asentado en algunas poblaciones y había tal vez un bárbaro por ahí convertido en alguna iglesia. Ya no lo tenían que ver como bárbaro. Bueno, ¿quiénes eran los escitas? Pues los escitas eran peores que los bárbaros. De hecho, decir escita era un insulto tremendo, porque eran más malos que los bárbaros. Ellos venían más bien del lado del Éufrates y del Tigris, y eran esas hordas que llegaban, atacaban, nómadas, que eran sanguinarios, caníbales, todo lo peor. Para cuando Pablo escribe esta carta, esos escitas ya casi habían sido extinguidos, ya casi no existían, en el sentido en que pues, ya los habían extinguido el ejército romano, los ejércitos anteriores, por ejemplo, los ejércitos de Seleuco y de Ptolomeo y todo eso, un poquito antes del Imperio Romano, tuvieron que enfrentarse con esos escitas, que eran gente sanguinaria. O sea, que los cárteles el peor, ¿no? Cuando Pablo escribe esto, ya casi no existían, pero por ahí pudiera haber algún descendiente de los escitas en alguna iglesia. Bueno, pues ya no lo vean como es, como fue o como fueron sus antepasados. Ahora es un hermano en Cristo. Por eso dice bárbaro y escita. Hermanos, y hoy hay bárbaros y hay escitas y hay judíos y hay gentiles. En el mundo en el que vivimos, hermanos, hay tanto odio social, tanto odio étnico, tanta separación por motivos religiosos, educativos, económicos, de todo tipo. Hay tantas maneras de dividir a la gente por aquellas políticas que les dije. Incluso la moda, la música, todo eso fragmenta a las personas. El mundo entero está fragmentado por el odio. Y siempre lo ha estado y siempre lo estará. El mundo está fragmentado por el resentimiento. Eso que les digo, que te pida perdón España. ¿Cómo mi apellido yo? ¿Cómo se apellidan ustedes? Creo que el único que puede zafarse de esto es el hermano Will, porque se apellida de Po, que es francés, ¿no? Pero todos los demás tenemos apellido español. Hay un odio étnico. El mundo entero está fragmentado. Hay prejuicio y hay desprecio que siempre conduce al conflicto, a la violencia, al crimen, a la destrucción, a la guerra. Hoy tienes que agarrar un partido. O estás o no estás con ellos. Y esto es, por donde quiera, este odio es omnipresente todo el tiempo. Y no podemos calmar al mundo ni hacer que se lleven bien. Ahí están los esfuerzos para que los judíos no se peleen con los palestinos y con los de Irán. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántos anuncios de tratados de paz y firmas se han gastado más tinta? ¿Verdad? Pero todos los días caen misiles
bombas y todo eso. Y en México, hermanos, nos alarmamos de los muertos en Palestina y en la Francia, pero aquí hay más muertos que en cualquier país en guerra. Hay más muertos que en Ucrania. Hay más muertos que en Palestina. Hoy en día un grupo de adolescentes puede odiar a otro grupo de adolescentes de su misma escuela porque no se viste o se peina como ellos. Y esto es lo que está profundamente arraigado en la caída del ser humano y no podemos superarlo. Porque muchos inclusive creen que odiar a sus enemigos es una virtud. Los judíos creían que odiar a los gentiles era una virtud, que estaba bien visto por Dios. Hermanos, pero llega la salvación a nosotros y ahora judío y gentil están en Cristo y son uno. Incircunciso y circunciso son uno. Hombre y mujer son uno. Bárbaro y escita son uno. Esclavo y libre son uno. Ya no hay animosidad, ya no hay categorías, ya no hay grupos raciales, ya no hay grupos étnicos, ya no hay cosas relevantes para la persona. En Cristo no hay ni judío ni gentil. Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para creer en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Hermanos, la cruz de Cristo pone fin a todo esto. Tenemos un nuevo Padre, una nueva familia, un nuevo hermano que es Jesucristo, y estamos unidos a Él. Así que esto ya no debe ser un problema. Hermanos, sabemos que en Cristo estas distinciones ya no existen. Como ejemplo, cuando Onésimo regresó con Filemón, en la carta a Filemón, Pablo escribe, Onésimo había sido su esclavo. Filemón parece que le había robado, había huido, pero Filemón, al regreso de Onésimo, lo ve como su hermano. Y esto es lo que le dice el griego, ya no está. Y le dice en Gálatas 3:28 también 3 veces. Hermanos, ninguna de estas distinciones deben existir en el ámbito espiritual. ¿Por qué? Porque lo único que importa es Cristo Jesús, que es el todo y el todos. La identidad única de cada creyente en Cristo, como parte de su cuerpo, como parte de su cuerpo vivo, como parte de la iglesia, anula cualquier otra identidad. Y quiero ser bien claro, hermanos, todas las teorías críticas sobre la raza, sobre la justicia social, sobre el victimismo intersexual son del mundo y no tienen cabida en el reino de Dios y por lo tanto no tienen cabida en la iglesia. Nuestra actitud hacia todos es lo que dice el texto, versículos 12 al 15. Y es muy fácil, basta con leerlos. No necesitan mayor explicación, porque hemos visto la premisa de la santificación, el progreso, la colaboración, y aquí está la personalidad de las personas santificadas. Versículos 12 al 15 es la personalidad de las personas santificadas. Dice el 12, así que como escogidos de Dios, santos y amados, somos amados por haber sido elegidos. Esto es maravilloso. Debemos estar felices de amar a los demás cuando Dios también los ha amado inmerecidamente como a mí. Dice el 12, vestíos pues
como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. ¿Qué quiere decir entrañable? Con todas las ganas, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Esa es la personalidad del nuevo nacido, del que va camino a la santificación. Esa debe ser su personalidad. Repito, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Y luego dice el 13, soportándoos unos a otros. Es que me cae gordo. Aquí les digo, todos somos gordos, porque aunque esté flaco, a alguno le cae gordo. ¿Sí o no? Pero te dice soportándoos unos a otros. Soportándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, ¿qué dice? De la manera en que Cristo os perdonó. Y no deja alternativa. Así también hacedlo vosotros. El Señor no está diciendo que no tengas ninguna queja. Se portó mal, hizo algo malo, no hizo lo que tenía que hacer, nos dejó plantados, no sé lo que haya sido. ¿Qué dice la palabra? Perdónalo. Punto. Como Cristo te perdonó. Punto. Ay, pero es que perdónalo. Ya. De la manera que Cristo os perdonó, así también vosotros. Hermanos, si no puedes perdonar, acuérdense de Mateo 18, dice que son como el hombre que al que perdonaron una deuda enorme que no podía pagar, y luego sale y se encuentra al que le debía poquito, lo trata de estrangular, ¿se acuerdan? ¿Qué hizo el Señor? Se envió por él para castigarle, para que le pagara lo que le debía a él. Así que tengamos cuidado, tenemos que perdonar. Poder recibir el perdón de Dios y no darlo es perverso. Así que más allá de eso están los versículos 14 y 15 que dicen: y sobre todas estas cosas vestidos de blanco y negro, de blanco y negro, de la mejor etiqueta, los más presentables, vestidos de amor. Vestidos de amor, que es que el vínculo perfecto. Eso es lo que no nos va a separar. Hermano, yo te amo, ¿ustedes me aman? Entonces perdónenme, ¿verdad? O sea, tenemos que perdonarnos, tenemos que soportarnos, tenemos que seguir adelante. Vistámonos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y vuelve una y otra vez a eso. Hermanos, ¿por qué tratamos de reinventar identidades cuando somos un solo cuerpo? No existen. Y no es problema si decidimos por la compasión, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, la tolerancia, el perdón y sobre todo el amor. Y hermanos, yo les puedo mostrar ahorita todos los evangelios que señalan cada virtud de estas en la personalidad de Cristo mismo. ¿No es así? Cuando veíamos el sermón del monte el miércoles, y viendo las gentes, subió al monte. ¿Por qué vio las gentes? ¿Por qué subió al monte? Porque les tuvo compasión, misericordia, amor. Por eso, ¿verdad? Y cuando se para frente a la tumba de Lázaro y dice que lloró Jesús, les he dicho que no lloró por Lázaro. Lloró por toda la bola, esos que estaban inconsolables y curiosos y
incrédulos, lloró por ellos, porque a Lázaro lo resucitó, pero lloró por la falta de amor, de misericordia, de arrepentimiento, de todos esos que se decían nuestros. Así que hay infinidad de versículos para mostrar las virtudes como una característica de Cristo. Cristo fue compasivo, bondadoso, humilde, manso, paciente, tolerante y perdonador, y se entregó a sí mismo. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Así que seamos como Cristo. Por eso cuando dice vestíos, y estaba viendo la palabra, no solamente es vestíos, ¿no? Sino es como abrigados, así, arroparse, como cuando uno se pone una cobija por el frío y se tapa hasta las narices. Eso es vestíos del amor, todo, que no me falte nada. Vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Hermanos, tengamos que ser pacificadores, porque dice, y la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Primera de Juan 4, 7 y 8. Con esto termino. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Amados, dice el versículo 11 y 12, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se va perfeccionando en nosotros. Por eso la iglesia. ¿Dónde nos vamos a amar? En la iglesia. ¿Dónde vamos a practicar el perdón? En la iglesia. ¿Dónde vamos a practicar la paz? En la iglesia. Por eso tenemos que congregarnos para formar la personalidad del que está siendo santificado, para que ese amor se vaya perfeccionando en nosotros. Esa es la personalidad que tenemos que procurar al ser santificado. Así se debe manifestar al mundo un verdadero Hijo de Dios, un verdadero regenerado. Amén. Amén. Vamos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, porque nos enseñas ese camino a la santidad, a la santificación. Permítanos que no lo menospreciemos, Señor, sino que tengamos siempre la capacidad y la posibilidad de seguir adelante. Ayúdanos, Padre, a ser realmente tus hijos. Permite que tu palabra y tu espíritu trabajen, Señor, y que tu palabra pueda entrar en nuestras mentes y en nuestros corazones para irnos perfeccionando. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, y permite que podamos seguir adelante. En Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga.